gracias a su comercio electrónico confiable y seguro, y Bezos persuadió a Wall Street de que apoyara su estrategia de perder dinero pero crecer rápido. Pero el boom de la Internet del que Amazon formaba parte todavía era frágil. Progresaba a tropiezos. El público todavía no estaba seguro de que la red no fuera solo una moda, y compañías como eBay no ayudaban a despejar esa incertidumbre con compradores y vendedores comerciando objetos poco apetecibles. En el momento que creé eBay, no sabía que había tantos coleccionistas. Es decir, ni siquiera tenía idea. No soy un hombre de negocios, no hice una investigación de mercado. Al comienzo, cuando surgió eBay, había muchos gerentes de inversiones que nos llamaban y decían, vamos, son solo ventas menores. ¿Quién quiere pagar por cosas que no se pueden ver? Decíamos que la gente era básicamente buena, que solo hacía negocios entre sí. Era gracioso contar eso en Nueva York. Todos miraban y decían, ¿en serio? En la primavera de 1998, Pierre y sus inversionistas se dieron cuenta de que necesitaban al mando a alguien de primera categoría si querían que Wall Street tomara en serio a eBay. Encontraron a Mae Whitman, una graduada de Harvard que una vez se ocupó del mercado en Walt Disney y había sido una alta ejecutiva de la empresa de juguetes Hasbro. Tratamos de definir a la compañía en términos de artículos coleccionables porque el 98% eran productos de ese tipo. De hecho, el 8% de los artículos eran bebés Beanie. No era algo que dijéramos mucho. eBay programó el lanzamiento de su oferta pública en septiembre de 1998, en un momento en que toda la economía mundial estaba agitada debido a la crisis financiera de Rusia en ese verano. ¿Querría alguien comprar acciones de una empresa que muchos llamaban mercado de las pulgas? Nadie lo sabía. La incertidumbre aumentó cuando la mañana de la oferta pública los mercados abrieron e eBay ni siquiera se estaba cotizando. Esa mañana llegamos a Nasdaq para ver cómo se efectuaba la primera transacción y estuvimos esperando y esperando. Estaba ligeramente pesimista. Pensé, nada nunca ha funcionado bien para mí y esta será otra de esas situaciones. Pero la oferta pública no solo funcionó para eBay, sino que la empresa tuvo un resultado fantástico con una cotización que superaba las expectativas de todos. Ese primer día las acciones de eBay subieron muchísimo y al final del día la empresa valía más de $2.000 millones. La emisión era de $18 por acción y creo que terminó transándose a $50. Mi socio en esa época tomaba fotos de la pantalla de televisión de CNBC cada vez que el marcador cambiaba porque pensaba, mi vida ha cambiado para siempre, es fantástico. Mientras tanto, Wall Street estaba observando a Amazon y le gustaba lo que veía. A finales de ese año, Henry Blodgett, que encabezaba la tropa, declaró que a pesar de que Amazon todavía anunciaba grandes pérdidas, sus acciones doblarían su precio dentro de un año. Recuerdo que en un vuelo de regreso a Nueva York desde Houston estaba en la última fila con mi hoja de cálculos y me dije, repasaré las cifras otra vez y veré cuál es el escenario más razonable para estas acciones en un año más. Obtuve un precio entre $300 y $500 y elegí una cifra entre medio. En realidad la reacción fue una verdadera impresión. La predicción de Blodgett despertó un furor mediático que a su vez provocó un frenesí de compra en Wall Street y el precio de las acciones de Amazon efectivamente se duplicó, no con el curso de un año, sino solo con el curso de unas pocas semanas. Eso fue probablemente el comienzo de la burbuja frenética. Los tropiezos del comienzo de la burbuja de la Internet habían terminado y comenzaba la era de la locura incontrolada. De pronto, millones de americanos e inversores de todo el mundo ordenaban a sus agentes que compraran acciones de cualquier compañía que tuviera .com, alimentando así un frenesí especulativo como el de la burbuja de tulipanes de Ámsterdam en el siglo XVII. Las ofertas públicas de Amazon e eBay hicieron sumamente ricos a Jeff Bezos y Pierre Omidyar, al menos en el papel, pero también tuvieron un efecto aún mayor, los hicieron famosos. A medida que su historia se conoció, inspiró a legiones de imitadores, a estudiantes de las escuelas de economía de todo el país que comenzaron a empacar y trasladarse a Silicon Valley. Cuando me mudé a San Francisco a comienzos del 98, la emigración apenas había comenzado, pero a finales de ese año, después de la OPI de eBay, la creciente confianza de que los giros de la economía mundial no iban a ahogar el boom, surgió una nueva fiebre del oro. Prácticamente se podían ver hordas de cateadores.com cruzando el puente de la bahía armados de laptops y planes de negocios en vez de picos y palas. Y en verdad, ¿quién podía culparlos? A juzgar por eBay y Amazon, todo parecía tan fácil.
Es cierto que Bezos y Omidyar eran listos, ambiciosos y monotemáticos, pero también lo eran muchos graduados de Harvard, Yale y Wharton. Y parecía que todas las reglas estrictas de los negocios habían desaparecido. ¿Experiencia? ¿Quién la necesitaba? ¿Ganancias? Por favor. Era un nuevo mundo feliz, una nueva economía en que la gravedad y las leyes de la física no parecían preponderantes. La gente en los restaurantes y en los bares veía los canales de noticias económicas en la televisión para enterarse de cómo iban sus acciones. Entre todas las fuerzas que impulsaban el boom.com, ninguna era más profunda que la democratización del mercado de valores que quitó el poder a profesionales de Wall Street y nos dio a todos la capacidad de comprar y vender acciones desde la comodidad de nuestra casa. Para cierto tipo de personas, esta actividad se convirtió en una obsesión. Los llamaban operadores de un día y comenzaron a hacer que la bolsa se viera como un casino barato. Los operadores de un día compraban acciones por la mañana y las vendían por la tarde. ¿Y dónde obtenían esos operadores de pacotilla la información en la que basaban sus astutas maniobras? Pasaban mucho tiempo buscando chismes en las salas de chat del mercado de valores. Y más importante aún, pasaban todas las horas de vigilia viendo CNBC. Era como un deporte nacional, casi una obsesión. Y la gente que nunca había soñado con comprar acciones se dedicó a hacer eso con pasión. Gracias al apetito insaciable de los medios de comunicación y los mercados por cualquier compañía asociada con el comercio electrónico, parecía que cualquier codificador de software del país intentaba satisfacer ese apetito. Uno de esos programadores era Philip Kaplan, quien más tarde iniciaría un sitio que describía las debilidades de la burbuja.com. Salía a proponer alguna idea y literalmente abandonaba la reunión con un cheque por $40,000 o más, $100,000. Había tanto dinero dilapidado en esas cosas que era casi como salir con una red para ver si podías atrapar un poco. Por supuesto que el dinero fluía más libremente en Silicon Valley, donde comenzó a reinar una cultura de un absurdo exceso de autopublicidad. Un servicio de venta de billetes con sede en San Francisco celebró su cambio de nombre con una fiesta para 3,000 personas en un hangar aéreo. La gente gastaba sumas increíbles de dinero. Escribí sobre una compañía que gastó $10 millones en su fiesta de lanzamiento. Contrataron al grupo The Who, reunieron 12 millones y gastaron 10 millones en la fiesta. Tal vez el gasto más loco de todos era el de los avisos por televisión. Durante el supertazón del año 2000, más de una docena de compañías gastaron un promedio de $2.2 millones en avisos de 30 segundos, dilapidando 40 millones del dinero de los accionistas y de un capital no tan duramente ganado. Sin embargo, para muchas personas en el territorio de la alta tecnología, esas sumas parecían triviales, y eso creó un sistema social en que comenzaron a afianzarse actitudes muy extrañas. Tom Wolfe bautizó los años de 1980 como la década del yo, pero en 1999 era obvio que los años 90 eran la década E. Prácticamente todos los días una nueva compañía de comercio electrónico salía a la luz. Los chicos que dirigían las nuevas compañías eran discípulos fervientes del crecimiento rápido pregonado por Amazon e eBay. Pero cuando estas teorías eran practicadas por mentes menos brillantes, conducían directo a la más absurda estupidez y a una serie de compañías con nombres increíblemente necios, como mascotas.com y también Mascota Elegante, Mascotopia. Luego venían las con I, impresión, imagen, imitable, impacto. Después vienen las con E-prensa, E-saludos, emerger, E-fondos, E-préstamos y por supuesto Epifanía. Y también Morillo, Cortafuego, Pez Navaja. Pocas de estas compañías tenían una razón convincente para existir, y menos aún, una estrategia básica o alguna noción de economía. Fue una época muy cargada, llena de energía, diría que casi frenética, en que era demasiado fácil perder la perspectiva y parte del criterio. Tal vez se pregunten, ¿por qué los capitalistas de riesgo financiaban esas empresas poco originales, necias o inútiles? ¿Eran locos? ¿O codiciosos? Tal vez un poco de ambas cosas. Lo que en verdad estaban haciendo era proteger sus apuestas. Sabían que muchas de las .com estaban condenadas desde el comienzo, pero pensaban que una en cada categoría podría sobrevivir o incluso prosperar, y estaban dispuestos a arriesgar un par de millones de dólares para no quedar fuera. Bueno, estábamos jugando con fuego, pero teníamos que hacerlo o quedábamos fuera del juego.
¿Qué pasaba con los profesionales financieros de Wall Street? ¿No se daban cuenta de que estábamos en medio de una burbuja absurda y especulativa? Mucha gente pensaba que no todas iban a sobrevivir, pero no sabían exactamente cuáles o cuánto tiempo tomaría todo. Mientras tanto, la paliza que recibíamos por no controlar el sector, por sentarnos y decir se vendrá abajo, significaba que muchos perdían su trabajo. Blodgett sabía que muchas compañías de comercio electrónico eran poco sólidas, pero su argumento era que esa no era necesariamente una buena razón para no comprar sus acciones. El problema es que ocasionalmente expresaba su verdadera opinión de estas empresas en correos electrónicos privados. Más tarde, cuando la burbuja reventó, eso lo perjudicaría. El boom de la Internet se había convertido oficialmente en una burbuja especulativa, pero no era la única locura financiera que ocurría en esa época. Había una segunda, emparentada relativa a las telecomunicaciones. Varias compañías competían por enterrar miles de kilómetros de cables de fibra óptica en el suelo para responder a la demanda de banda ancha que hacía funcionar la Internet. Para comprender qué es importante debemos hablar de cosas técnicas, como gran parte de la tecnología de la Internet. La fibra óptica depende de las extraordinarias propiedades de materiales corrientes. El chip de silicona se origina en la arena y el cable de fibra óptica está hecho ya sea de vidrio o de plástico. La fibra es básicamente una hebra de vidrio tan delgada como un cabello humano que lleva rayos de luz. La luz viaja en líneas rectas, pero la fibra se dobla y se retuerce durante miles de kilómetros, de modo que uno esperaría que la luz escapara en la primera vuelta. Bueno, para evitar que eso suceda, la fibra está recubierta con una suerte de superficie reflectante que mantiene la luz adentro. Pero, ¿cómo pueden rayos de luz permitir la transmisión de textos e imágenes, videos, correos electrónicos y todo el resto? Aprovechan una idea muy simple, que se remonta a la época en que los barcos en alta mar debían encontrar una forma de comunicarse. Se mandaban mensajes luminosos usando el código Morse. Una combinación de destellos largos y cortos se descodificaba como las letras del alfabeto. Así es como la fibra usa la luz para transportar información. La luz no es un flujo continuo, es un flujo de pulsos que representa los unos y los ceros de los códigos de computación. Pero mientras un operador de código Morse puede enviar máximo 1 o 2 destellos de luz por segundo, los cables de fibra óptica pueden llevar 10.000 millones de pulsos de información digital por segundo. Bien. La pregunta que pueden hacerse es, ¿cómo logró la Internet hacer frente a esa explosión masiva de usuarios y de información? ¿Por qué simplemente no se detuvo? La respuesta se encuentra en una idea sumamente brillante, pero muy sencilla que todos conocemos, pero en un contexto diferente. Resulta que la información es dirigida en la Internet en una forma muy similar a como las señales de tránsito dirigen a los automovilistas. Así es como funciona. Digamos que ustedes salen de Nueva York y quieren ir a Boston. Cuando todavía están lejos de Boston, ven señales en el camino que dicen: Boston, mantenga su derecha. En las grandes carreteras, uno se informa sobre los grandes destinos. En las carreteras más pequeñas, uno se entera de los destinos progresivamente más pequeños. ¿Bien? Ahora, ¿cómo encajamos todo esto en la Internet? Resulta que, si estoy en San Francisco o Nueva York y quiero ir a Harvard en la Internet, no necesito saber a qué computadora en Harvard quiero ir porque estoy tan lejos que lo único que me importa es avanzar hacia ese portal que va hacia todo Harvard. ¿Útil? Absolutamente. Pero el problema fue que las empresas que estaban poniendo todos esos cables se adelantaron demasiado, construyeron demasiado, gastaron demasiado. Demasiadas compañías estaban haciendo lo mismo sin pensar en los costos ni en las consecuencias. En 1999 fue un año salvaje, casi imposible de comprender ahora. Desde el comienzo del boom en 1995, en un año nunca hubo más de 30 compañías de Internet que cotizaron en la bolsa. En 1999 el número total de ofertas públicas a Internet fue de 250. Pero eBay y Amazon se mantenían una cabeza delante del resto de los .com. El valor de mercado de eBay en el Nasdaq era de $21.000 millones y hasta era rentable. Era muy irreal desde el punto de vista del mercado de valores, y eso me preocupaba mucho porque hay que recordar que yo tenía poco más de 40 años. Llevaba en este negocio 20 años y sabía que eso no estaba bien. La época tenía un efecto embriagador y pensaba si el mercado no se adelantaba demasiado a lo que la compañía podía entregar. No había una base fundamental y eso me preocupaba. Aunque la compañía de Bezos no podía decir lo mismo, tenía ventas de $1.600 millones anuales y su valor de mercado era la asombrosa cifra de $37.000 millones. Jeff siempre nos decía
que no miráramos el precio de las acciones, lo que me parece que era muy inteligente de su parte. Decía que hiciéramos